¿Qué tal, amigos de Exitosa Educa? Una vez más reencontrándonos en este su programa, hoy acompañados de Leonardo Mercado. Eres director académico de Euroidiomas y vamos a hablar acerca de la importancia de manejar el idioma extranjero, ¿no es cierto, director? Bienvenido y muchísimas gracias por asistir a esta entrevista. Muchas gracias por la gentil invitación, encantado de estar acá. Director, ¿cuán importante es manejar el idioma extranjero? En este caso estamos hablando del inglés, ¿no? A ver, básicamente ya no pensamos si debemos o no debemos estudiar el inglés, sino cómo debemos estudiarlo y cuándo debo dedicar el tiempo necesario para poder aprenderlo bien. Porque el inglés se ha convertido en una necesidad tanto como estudiar en la universidad, ahorrar dinero en el banco o qué sé yo, algo muy fundamental en la vida de las personas, ¿no? Si queremos acceder a mayores oportunidades en la vida, es fundamental aprender el inglés. Entonces, el inglés es importante y se puede aprender desde niños, desde muy temprana edad. Las investigaciones académicas a nivel mundial indican que una edad idónea para empezar es la edad de 3 años, por ejemplo, de muy chiquitos. Los adolescentes también pueden empezar a aprender el inglés. Sabemos que el inglés para ellos, pensando en sus carreras universitarias, pensando posteriormente en la empleabilidad, ya que hoy en día las empresas más y más están requiriendo el inglés, es una cosa importante para los chicos también, los adolescentes, y por supuesto los adultos que quieren tener mayores oportunidades en sus centros de labores, que quieren ascender a puestos de mayor responsabilidad, importancia y exposición internacional. O sea que el inglés definitivamente es algo muy importante que se debe tomar en serio para poder estudiarlo. Pero solo hablando de la importancia de manejar el idioma extranjero, ¿cuán importante es, no? Pero solo en Perú el 2% de la población maneja lo que es el inglés. Y estamos hablando de si nosotros manejamos ese idioma, nuestra tasa de empleabilidad de dinero incrementa en un 15 a un 30%, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar ese 2%? ¿A cuánto lo podemos elevar? Claro, eso quiere decir que hay una muy pequeña porcentaje, una pequeña proporción de la población que maneja el inglés en un nivel idóneo. Entonces, hay que crear mayores oportunidades, hay que ofrecer diferentes modalidades de estudio, porque no todo el mundo puede estudiar presencial, por ejemplo. En el caso nuestro, en Euroidioma, nosotros ofrecemos tanto la modalidad presencial, semipresencial y 100% virtual, porque hay personas que no pueden ir de lunes a viernes por cuestión de trabajo, entonces normalmente dicen qué otras opciones tengo. Entonces pueden estudiar con una plataforma, por ejemplo en el caso nuestro, una plataforma de última generación, y venir los fines de semana, los sábados y domingos para sesiones presenciales, para poner en práctica todo lo que aprendió. O puede ser 100% virtual. 100% virtual implica que ya no hay un desplazamiento físico a una sede, sino que todo se hace mediante, por ejemplo, videoconferencia y la plataforma que mencioné. Entonces, en el caso nuestro, damos mucho apoyo con tutores virtuales, profesores altamente calificados, con mucha experiencia y certificaciones internacionales que trabajan con los alumnos y dicen, a ver, muéstrame qué es lo que puedes hacer con el idioma, qué has aprendido. Entonces, y no solamente eso, también interactúan con otros alumnos. Entonces es fundamental de que el alumno primero piense qué tipo o modalidad se asemeja a lo que necesita, o se adecua a lo que necesita, que podría cumplir con sus expectativas, y el tiempo, porque también si vamos a aprender un segundo idioma hay que dedicarle tiempo. El tiempo es lo más crítico acá, especialmente con adolescentes y adultos, ¿no? Porque normalmente nos preocupamos tanto de las labores, del trabajo, la familia, de esto, cosas, responsabilidades, y sin embargo, eso más que nada es lo que podría interferir con nuestra capacidad de aprender un idioma, porque muchas veces dicen, no, pero cuando eres mayor ya no puedes aprender tan bien, y ese es un mito. Es un mito. ¿Hasta los cuántos años, a ver, en Euroidiomas, hasta los cuántos años han recibido alumnos? No hay límite de edad. No hay límite de edad para aprender. Igual. A partir de los 3 años, y tenemos programas para niños, tenemos programas para adolescentes y para adultos. Es más, yo recuerdo que cuando estaba estudiando también, había un señor, en este caso tendría sus 77, 78 años, y estaba aprendiendo el idioma inglés.
Pero qué bonito se sentía, ¿no? Porque él nos contaba que no tenía, pues sus hijos estaban en Estados Unidos en ese caso, y él quería aprender el inglés para que pueda ir allá porque ya lo iban a llevar. Entonces, el límite de edad yo creo que no es tan importante, ¿no? Claro, en el caso ese, por ejemplo, no, seguramente la persona no lo necesita para fines profesionales, simplemente para poder viajar, ir a un hotel, pedir comida a un restaurante, movilizarse en la ciudad. Entonces las exigencias tampoco son mayores y además tienen toda la tranquilidad del mundo para poder dedicarse el tiempo necesario para aprenderlo. Pero sí es importante que aquellos que lo quieran aprender evalúen bien las opciones que existen en el mercado y digan, en primer lugar, qué es lo que tienen para ofrecer y si lo que tienen para ofrecer se adecua a lo que yo necesito y al tiempo que tengo disponible, ¿no? En el caso del idioma, nosotros ofrecemos las diferentes modalidades, como dije, y constantemente estamos innovando nuestra propuesta metodológica, pedagógica, para que nuestros alumnos constantemente vayan aprendiendo más y más. Por ejemplo, en el mes de agosto lanzamos un nuevo programa, un convenio, como resultado de un convenio que tenemos con la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, City University of New York, donde van a venir una serie de beneficios nuevos para nuestros alumnos. Primeramente, todos los cursos, desde el básico 6 hasta el avanzado 9, que conforman la mayor parte de nuestro programa, van a integrar un modelo de enseñanza con profesores tanto altamente calificados y certificados de euroidiomas, como profesores igualmente calificados con nativo hablantes desde la ciudad de Nueva York, que van a trabajar en conjunto para ofrecer al alumno la mayor experiencia posible para poder poner en práctica no solamente lo que ha aprendido, ¿no?, en los cursos nuestros, sino también interactuar con nativo hablantes para que se despeje esta idea de que en algunos casos, ¿no?, en algunas instituciones o experiencias se dice, aprendí 2 años, 3 años y cuando viajé No apliqué, no se aplicó, no me entendieron. Esa es la gran... No me hice entender, pero acá con nativo hablantes y con un alto grado estamos enfocando mucho lo que es el intercambio cultural, donde hablan de cómo se emplea el inglés en situaciones reales, aparte de lo que nosotros le enseñamos. Entonces los alumnos le enseñan al profesor de Estados Unidos, de Nueva York, del Perú, cosas del Perú, y de allá le enseñan cosas de Estados Unidos. Ahora, no es tan importante tampoco el acento, me estaban comentando antes de la entrevista. No es tan importante el acento, sino hacerse entender, ¿no es cierto? Así es. En Euroidioma enseñamos las dos variedades o los dos acentos principales, que son la americana, y el británico. Americano y el acento británico. Está integrado en todos nuestros materiales, está integrado en nuestros cursos. Enseñamos las dos modalidades de manera simultánea porque tenemos felizmente el lujo de poder contar con un material que tiene versión americana y versión británica. Entonces los profesores intercambian los dos, por un lado. Pero por otro lado, lo importante es hacerse entender, ¿no?, que nos expresemos y que nos comuniquemos con claridad. Yo también soy un evaluador internacional certificado para diferentes organizaciones de evaluaciones internacionales y ya no se hace referencia a que el alumno, para alcanzar el más alto puntaje o nivel de suficiencia en idioma, que se asemeje a un nativo hablante. Ya eso se ha eliminado. Ahora se enfoca en lo que es el inglés mundial o World Englishes, ¿no? No importa de dónde es, si hay un acento particular de alguien que habla el inglés de Singapur, por ejemplo, o el inglés de Madagascar o el inglés de Francia. Lo importante es que cuando yo emplee el idioma, que la comunicación sea exitosa para el propósito que nos hemos establecido para usarlo. El feedback. Y el feedback es algo que el profesor debe hacer de manera constante, ¿no? En el caso de nuestras modalidades, diferentes modalidades de estudio, el profesor está capacitado y siempre se le indica, tienes que dar retroalimentación permanente a los alumnos porque el alumno quiere escuchar, lo hice bien, no lo hice bien, pero en ciertas situaciones, no siempre. Hay momentos donde se le debe dejar comunicar tranquilo al alumno y hay otros momentos donde dices, ya, acá sí tengo que dar retroalimentación más específica para que mejore la pronunciación o el uso de la gramática o el uso de vocabulario en particular. Ahora, director, estábamos también hablando acerca de quitarnos ese chip de que el inglés británico es formal, es mucho más formal que el americano. ¿Es así esto? A ver, ¿qué dicen las investigaciones académicas, ¿no? Acá depende mucho de cómo se mide la formalidad. Normalmente la formalidad a través de la investigación tiene varias modalidades. Una de las modalidades que se mide es el nivel de uso de formas reducidas del lenguaje, es decir, por ejemplo, contracciones, ¿no? Cuando empleamos un lenguaje más formal, tenemos la tendencia de emplear
oraciones y afirmaciones y palabras más extendidas, ¿no? Pero en el caso de contextos informales se emplean contracciones y formas reducidas del idioma. Y 4 estudios del 2013 consecutivos han mostrado, según mi gran amigo el doctor Rod Ellis, que es una eminencia a nivel mundial, es un inglés, hablando, qué coincidencia, es un inglés que vive en Nueva Zelanda hace 30 años, es una eminencia. 4 estudios consecutivos han mostrado que la juventud hoy en día en Gran Bretaña emplea más formas reducidas sin contracciones que sus contrapartes americanas, ¿no? Son un poco más informales en este caso, En ese sentido, bajo esa perspectiva, sí, así es. Ahora, director, ahora que se viene el Mundial también, ¿cuánto tiempo le tarda a un alumno aprender el idioma extranjero? Ya, eso depende del tiempo que le podamos dedicar por día y por semana y por mes. Si nosotros, por ejemplo, dedicamos un promedio de 25 horas mensuales, digamos, depende del nivel que queramos alcanzar. Normalmente, para manejar la gran mayoría de situaciones de comunicación general, estamos hablando de un nivel alto intermedio, lo que se llama un nivel B2, según el marco común europeo, estándares internacionales. Se puede demorar entre lo que serían unas 500 a 600 horas de contacto como mínimo, ¿no? Dependiendo de la modalidad, porque tampoco es suficiente el tiempo, ¿no? A veces se piensa, aumentas el tiempo y automáticamente aprende más el alumno, como se ha hecho inclusive en la educación general acá en el Perú, ¿no? En su momento se aumentó el número de horas en las aulas, pero hay que recordar que el profesor tiene que estar capacitado, manejar muy bien el idioma, tener experticia metodológica, ser un experto en la enseñanza, logrando que el alumno, digamos, ser dinámico. Su máximo potencial. Bueno, dinámico tiene que ser, si no, no dormimos. Sí. ¿No? Eso de formas tradicionales. O sea, en el caso nuestro, uno de los 4 componentes de nuestra metodología se llama la dinámica kinestética, que hace que el alumno constantemente esté en movimiento. O sea, no puedes estar sentado con en algunas otras instituciones una forma de U, ¿no? 1 hora y media, 2 horas ahí, disculpa la palabra, aplastados 1 hora y media, porque la investigación académica muestra que si estás en un lugar sedentario, sentado demasiado tiempo, el cerebro prácticamente se adormece, ¿no? Pierdes el contacto, pierdes la hilación. Claro, la concentración y el grado de compromiso con el proceso de la lección que se está realizando. Mientras si se está moviendo, estás interactuando, por ejemplo, yo puedo en 2 minutos lograr que el 90% de mi clase diga algo en respuesta a una pregunta y encima intercambie compañeros y encima se levanten o que vayan a la pizarra y enseñen, en vez de que el profesor enseñe, que el enfoque constantemente sea el alumno, que esa es la metodología nuestra, ¿no? O sea, yo particularmente capacito a profesores de manera permanente, mi equipo también, y una de las cosas que le decimos es, retírate de ser el protagonista principal, que el alumno sea el protagonista, ¿no? Tú inicias y que lo sigan los alumnos. Entonces el alumno constantemente está empleando el idioma, porque hay que recordar, no tenemos todo el tiempo en el mundo para que el alumno vaya de un básico a un avanzado. O sea, cada minuto es precioso, vale oro. Entonces tenemos que sacarle máximo provecho y no podemos sacarle provecho hablando y hablando y hablando, porque hay profesores que les encanta hablar. Y ahora cada alumno también tiene una característica distinta de aprendizaje, ¿no? Unos pueden aprender más fácilmente el speaking, que es el hablado, el writing, el listening, pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que tal vez escriben bien, escuchan a la perfección, entienden a la perfección el idioma, pero no pueden hablar, no se les vienen las palabras a la mente para poder pronunciarlas y emitir un mensaje que, claro, como estábamos diciendo, ¿no? O sea, para hacerse entender. ¿Cómo hacemos con aquellos alumnos qué es lo que hace Euroidiomas para mejorar ese tipo de características? En primer lugar, tiene que haber mucha comunicación con el alumno y hacerle entender que cometer errores cuando estamos hablando en un segundo idioma no es ningún pecado. La razón principal por la cual la gente se convierte o se hace más tímida, inclusive desde el principio, es porque tienen miedo de cometer errores y quedar en ridículo. Paralizados, así como que... No voy a hablar. Ahora, si generamos un ambiente donde el alumno se siente cómodo, entiende, mira, ¿sabes qué? En realidad el asunto es nada de lo que hacemos en la vida lo aprendemos del principio a la perfección. O sea, todo es un proceso en la vida de ir aprendiendo y mejorando. Constante práctica también, ¿no? Constante práctica. Entonces, al alumno hay que decirle, no te preocupes. Mira, los errores son parte de la vida y parte de aprender un segundo idioma. Y vas a ir mejorando y yo te voy a enseñar, ¿no? Crear un entorno donde se sienta cómodo, por un lado. Y por otro lado, darle, por ejemplo, a los alumnos que se sienten un poquito más tímidos,
darles ayuda de manera permanente. Por eso nosotros usamos lo que se llama un análisis de necesidades. Al principio de cada curso, el profesor recopila información de sus alumnos para que entienda cuáles son sus propias percepciones en cuanto a sus debilidades, sus fortalezas, cómo le gusta aprender, por qué está aprendiendo el inglés, cuál es su enfoque, qué tiempo le dedica, etcétera. Y esa información lo toma en cuenta para personalizar mejor la experiencia de aprendizaje. Y algo que debo mencionar que es único en Euroidioma, que lamentablemente no tienen otras instituciones supuestamente grandes, es que nosotros tenemos clases máximas de tamaño de 16 alumnos. Ahora, hay estudios de investigación que han mostrado, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa se califica una clase grande a partir de los 22 alumnos en el aula. En el caso nuestro, el máximo es 16. Y justo han hecho estudios, hay un estudio famoso, el estudio STAR en Estados Unidos, donde compararon la participación de los alumnos en clases de 22 o más con alumnos en clases de 16. La diferencia en participación promedia entre 90 y 250% más en las clases más pequeñas. Es decir, que cuando estás en una clase más pequeña, tú tienes más oportunidades de participar, interactuar con tus compañeros, hablar con el profesor. El profesor tiene más tiempo para atenderte, darte ayuda mientras estás trabajando en tu escritura, tu lectura, darte retroalimentación, etc. Entonces, el beneficio es exponencial cuando la clase es más pequeña, y para nosotros eso siempre ha sido algo que no podíamos nosotros sacrificar o comprometer de ninguna manera. Nosotros estamos... Primero la calidad del alumno antes de contar con beneficios económicos para la empresa, ¿no? Bueno, claro. A ver, yo no lo dije, pero bueno, mientras más alumnos por aula, más rentabilidad por aula también. Esa es una medición que conocemos todos. Pero el alumno no aprende. Pero al final, la cosa para nosotros es fundamental, buscar el balance entre calidad, ¿no?, y beneficios económicos. No hay, digamos, incompatibilidad entre ofrecer servicios de calidad, tomar en cuenta al máximo las necesidades de nuestros alumnos y ver qué es lo que les conviene más, qué es lo que les va a ayudar a aprender mejor y ganar también. Por eso nosotros, el convenio, por ejemplo, en el caso del convenio, nosotros consideramos innovar de manera importante la forma en que aprenden el idioma los alumnos, la experiencia de aprendizaje para nuestros alumnos. También viene con certificación de la misma Universidad de Nueva York en cada uno de los niveles, básico, intermedio y avanzado. Y además, todos los alumnos, porque esto es importante, a veces hay institutos que, estudias hasta el nivel avanzado, ya terminaste, buena suerte, muy bien, gracias. Ya es tu vida, continúa tú solo. En el caso nuestro, la culminación es todos los alumnos que han estudiado básico, intermedio y avanzado van a tener acceso a una beca para estudiar en la Universidad de la Ciudad de Nueva York una semana sin costo alguno. Es decir, todo lo que han estudiado con nosotros, los 3 niveles, ¿no?, y que mantengan un promedio, ¿no?, aprobatorio, van a tener acceso a esa beca. Entonces, para nosotros es importante que ya dediqué 2 años y medio en Euroidiomas de mi vida aprendiendo el idioma, y ahora voy a viajar y lo voy a poner en práctica. Es la culminación de ese esfuerzo que se hace. Exacto, ese es el cierre, director. Muchísimas gracias por la enseñanza. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar Euroidiomas? ¿Cómo podemos contactarlos? Euroidiomas tiene 8 sedes en Lima y una sede en Arequipa. Es decir, Chorrillos, y espero que no... Camacho, por supuesto, al frente de la Universidad de Lima. ¿Números de contacto? El número de contacto, el 640, bueno, ahorita se me escapa, pero... Entonces lo vamos a poner en la cajita de descripción. Sí, por favor, ¿sí? Ok, director, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados con Exitosa Educa. Nos reencontramos en una próxima edición. Y ya saben, ahora que el Perú está en los ojos del mundo, director, es importante saber y manejar el idioma extranjero. Así que ya saben, Euroidiomas. Chao, chao. Nos reencontramos en una próxima edición. ¿Qué tal, amigos de Exitosa Educa? Una vez más reencontrándonos en este su programa, hoy acompañados